Moscú admite posibles problemas en el pago de la deuda venezolana a Rusia. Sergei Storchak, viceministro ruso de Finanzas, indicó que según lo acordado, Venezuela debe realizar 2 pagos anuales en el servicio de la deuda durante el periodo de gracia. El viceministro ruso de Finanzas Sergei Storchak admitió este martes que es probable que Venezuela tenga problemas para efectuar el pago de la deuda que ha contraído con Rusia. Es probable que haya problemas, dijo Storchak a los medios rusos, según recoge la agencia RIA Novosti, estimada en unos $3.000 millones. El pasado día 15 de enero, Storchak dijo en el foro Gaidar que Moscú y Caracas que lograron un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda venezolana que, según él, asciende a $3.000 millones. Según el viceministro ruso, el nuevo calendario acordado establece 2 pagos anuales en el servicio de la deuda durante el periodo de gracia. El siguiente es en marzo, los pagos son en septiembre y en marzo, precisó, y añadió que no ha habido pagos atrasados. En octubre pasado, el viceministro ruso visitó Venezuela junto con una delegación de asesores para elaborar propuestas que ayuden al país andino a superar la crisis económica y eludir el bloqueo financiero y las sanciones estadounidenses. A juicio de Storchak, la evolución de los acontecimientos en el país andino depende ahora de las Fuerzas Armadas. Todo depende ahora del ejército, de los militares, de que sean fieles a su deber y a su juramento. Resulta difícil, imposible, hacer otras evaluaciones, señaló. El pasado miércoles, el jefe del Parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue respaldado por Estados Unidos y varios países latinoamericanos, pero no por Rusia y China. El lunes, Estados Unidos sancionó además a la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en su medida más dura hasta ahora contra Nicolás Maduro, y en un intento de presionarle para que ceda el poder a Guaidó. Rusia prevé problemas en el cobro de la deuda de Venezuela. Rusia espera que Venezuela tenga problemas para abonar su deuda ante el vencimiento de un nuevo pago. Probablemente habrá problemas, dijo el ministro de Finanzas, Sergei Storchak, a agencias de noticias rusas el martes. Ahora todo depende del ejército, de los soldados, de la veracidad de su servicio y su juramento, agregó. Storchak explicó que Venezuela le adeuda a Rusia $3.000 millones que devuelve en 2 pagos anuales de alrededor de $100 millones, y que el siguiente vencerá en marzo. Moscú tiene además amplios intereses comerciales en Venezuela, incluyendo una sociedad entre la petrolera rusa Rosneft y Petróleos de Venezuela S.A., la compañía estatal venezolana que fue sancionada por Estados Unidos el lunes. Rusia ve probable que Venezuela tenga problemas para pagar su deuda soberana con Moscú, dijo el martes el viceministro de Finanzas ruso. Después de que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, en una medida que el Kremlin calificó de ilegal. Un autobús con el logo corporativo de la petrolera estatal venezolana PDVSA pasa junto a la sede de la compañía en Caracas, Venezuela. 28 de enero del 2019. El gobierno de Donald Trump impuso el lunes fuertes sanciones a Petróleos de Venezuela, PDVSA, con el objetivo de frenar severamente las exportaciones de crudo de la nación miembro de la OPEP a Estados Unidos, y presionar al presidente Nicolás Maduro para que renuncie. Venezuela está sumida en una grave crisis económica y política bajo el gobierno de Maduro, con previsiones de que la inflación se dispare hasta 10 millones% y en medio de escasez de alimentos, protestas y una emigración masiva. La oposición no reconoce la legitimidad de la reelección de Maduro el año pasado para un segundo mandato y el líder opositor Juan Guaidó, de 35 años, juró como presidente interino este mes ante una multitudinaria manifestación. Washington reconoció a Guaidó como líder legítimo de Venezuela, mientras que Rusia sigue respaldando a Maduro.
Al ser preguntado sobre si las nuevas sanciones estadounidenses dificultarán la capacidad de Venezuela de cumplir con la deuda soberana con Rusia, que suma $3.150 millones, el viceministro Sergei Storchak dijo a la prensa: probablemente habrá problemas. Ahora todo depende del ejército, de los soldados y de cuán fieles serán a sus deberes y juramentos. Es difícil, es imposible dar una evaluación diferente, afirmó. Storchak indicó que el próximo pago bianual de intereses por un valor de más de $100 millones de Venezuela vence a fines de marzo. Pese a las pesimistas previsiones de Storchak, el Ministerio de Finanzas ruso hizo público un comunicado más tarde en el que afirmó que aún espera que el próximo pago llegue a tiempo. No se han introducido cambios en el acuerdo, por lo que Venezuela debe cumplir con las obligaciones contraídas con el acreedor, señaló el ministerio. El Kremlin dijo el martes que las sanciones impuestas por Estados Unidos son una interferencia ilegal y abierta en los asuntos domésticos de Venezuela. Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que parecía un intento de confiscar sus activos. Rusia ha acusado a Washington de intentar usurpar el poder en Venezuela y advirtió contra una intervención militar. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo el lunes que las sanciones costarán a Maduro unos $11.000 millones en ingresos por exportaciones perdidas durante el próximo año, y le impedirán acceder a los activos de BSA por un valor de $7.000 millones. Rusia es un aliado de larga data de Venezuela, y ha actuado como prestamista de última instancia para Caracas. El gobierno y Rosneft han otorgado a Venezuela al menos $17.000 millones en préstamos y líneas de crédito desde 2006.